Bueno, buenas noches chicos nuevamente para todos los que están presentes dentro de la sala. Sean bienvenidos otra vez, ¿no? A otra sesión de la materia Dirección y Promoción de Ventas, ¿ya? Vamos a continuar donde nos habíamos quedado la anterior semana en la unidad número 4. Recordarán que es Introducción a la Promoción de Ventas, ¿no? Entonces, aquí dentro de esta unidad, chicos, les mencionaba que estábamos viendo o que íbamos a ver diferentes estrategias que consisten en la promoción principalmente para poder reforzar, les decía, ¿no? Y tener una mejor persuasión, ¿no? Con los consumidores o con los clientes, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, dentro de lo que son las actividades de promoción, bueno, podemos tomar en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Entonces, de ese marco, la anterior semana veíamos los 4 tipos o los 4 grupos, mejor dicho, de promociones de ventas que están dirigidas al consumidor, ¿no? 4 grupos de estrategias, ¿no? Estrategias de precio, de regalos, las estrategias personales y las estrategias por cupones, ¿no? Entonces, cada uno, chicos, ya les he ido mencionando de qué va y cómo se va realizando. Y bueno, en cada uno les he ido mencionando algunos casos y algunos ejemplos, ¿no? De este tipo de estrategias, ¿no? Y bueno, habíamos quedado en la parte donde me decían, ¿no? Tal vez yo les decía que esto, por ejemplo, se puede utilizar en fechas específicas, ¿no? Para poder potenciar las ventas, ¿no? De nuestros productos, ¿no? Pero les mencionaba que no siempre va a ser así, ¿no? Es decir, que dependiendo de las circunstancias, el entorno donde una empresa trabaje, estas estrategias se pueden ir condicionando ante esas circunstancias, les mencionaba, ¿no? Entonces, no es algo que se va a mantener fijo, siempre hay que estar atento, ¿no? A esos cambios, ¿no? De dentro de nuestro entorno que nos permitan aprovechar de cierta forma todas estas estrategias que les he mencionado, ¿no? Anteriormente la semana pasada, ¿no? Bueno, entonces ahí habíamos quedado. No tengo nada más que mencionarles. Entonces, bueno, hay, ¿no? Estrategias de precio, ya lo saben, consistía en rebajar los precios simplemente, ¿no? Hacerle ajustes a los precios de cierta forma, ¿no? Regalos, es decir, darle un bien adicional al consumidor, ¿no? Entonces, en su grupo hemos visto diferentes formas de poder hacer eso, ¿no? Las estrategias personales, ya les decía la semana pasada, tiene que ver principalmente con crear una cercanía mucho más ahí cercana, ¿no? Ahí valga la redundancia, chicos, con los consumidores, ¿no? Y generalmente esto se hace gracias a la interacción con el personal de ventas, ¿no? Y por otra parte teníamos los cupones, ¿no? Que son algún tipo de documento, no documentos, ¿no? Son pequeños vales que, bueno, tienen cierto valor para que el consumidor sea o tenga acceso a ciertos beneficios, ¿no? Hablando de algo en cuestión, ¿no? Entonces, a eso les mencionaba, ¿no? En el tema de los cupones, ¿no? Bueno, entonces ahí habíamos quedado, ¿no? Entonces, con eso vamos a cerrar ese punto hablando de promociones de ventas que están dirigidas al consumidor, ¿ya? Entonces, continuando ahora, ahí ya una vez terminado la recapitulación de lo que hemos visto la semana pasada, el siguiente punto es los servicios prestados en la promoción de ventas, ¿ya? Entonces, chicos, esto tiene que ver, les decía, ¿no? En la unidad 3, ¿no? Hemos visto varios puntos, ¿no? Que se refieren con los equipos de ventas, las ventas que están destinadas a donde los vendedores tienen que ir en busca de los consumidores y demás, ¿no? Entonces, les decía que eso lo vamos a dejar en pausa y más adelante íbamos a retomar algunas cositas, ¿no? Que tienen que ver con esa parte, ¿no? Entonces, este punto, chicos, tiene mucho que ver con ese aspecto, ¿ya? Pero también se puede utilizar para las ventas tradicionales, evidentemente, ya es decir, la venta regular, que generalmente es que el consumidor nos busque a nosotros para solicitar un determinado bien o un determinado servicio, ¿ya? Pero bueno, dentro del otro campo que les he hablado en anteriores unidades, es decir, donde los equipos de ventas van en busca de los consumidores, ¿no? Planeando rutas, estableciendo tiempos, ¿no ve? Todo eso lo hemos visto, ¿no? En anteriores temas. Está este punto que se llama servicios prestados en la promoción de ventas, ¿no? Entonces, chicos, esto tiene que ver principalmente como algo complementario, principalmente cuando hablamos de bienes, y por otro lado, cuando hablamos de servicios, ahí es mucho más preponderante, ¿no? El tema del servicio, ¿no? Y cuando hablamos del servicio como tal, en este punto nos referimos a la atención
o a la gestión del cliente que va a ser otorgado por nuestro personal de ventas, ¿ya? Entonces, eso va a ser muy importante, chicos, hablando de este punto, ¿ya? Porque, por lo siguiente, ¿no? Ya sabemos ya, ya por todo el tiempo que han estado dentro de la institución, dentro de la carrera de marketing, que dentro de las actividades en general del marketing está poder satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, los diferentes consumidores solicitan bienes y servicios para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, aquí recae mucho esa gestión del personal de ventas para que ellos se conviertan en gestores, o mejor dicho, en guías, para que ayuden a los consumidores a poder encontrar el mejor producto o el mejor servicio en el caso, ¿no? Para, bueno, poder satisfacer esa necesidad de la mejor forma posible, ¿no? Y en consecuencia poder crearle el mayor grado de satisfacción, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, chicos, hablando de los servicios prestados en la promoción de ventas, ya que dentro de todas las actividades de promoción se puede considerar esta gestión del personal de ventas como una actividad de promoción como tal, ¿ya? Y se lo hace de la siguiente forma, simplemente, bueno, reforzando esa parte que les he mencionado, ¿no? La gestión del personal de ventas para que ellos puedan dar un buen servicio al cliente, ¿ya? No solamente hablando del servicio postventa, ¿ya? Sino hablando durante el proceso de venta como tal, ¿no? Ya les mencionaba, ¿no? Que los vendedores se conviertan en guías para que el consumidor encuentre el mejor producto que se adapte para su necesidad, ¿no? Eso va a ser muy importante, ¿no? Entonces, este medio, chicos, de poder hacer esta buena gestión, ¿no? De lo que es el personal de ventas para que ellos puedan tener el mejor servicio al cliente, ya sea si ofrezcamos un producto, ya saben muy bien que si nosotros vendemos un producto, el servicio es complementario, ¿no? Pero en el caso del servicio ya es completo como tal, ¿no? Tal vez recordarán de mercadotecnia de servicios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué decimos de esto, no? Entonces, hacer esa buena gestión, chicos, en consecuencia, nos permite reforzar principalmente lo que es la imagen de la organización, ¿no? Y por ende, esa misma imagen, chicos, en consecuencia, se puede convertir en una buena vía para hacer una buena promoción de ventas, ¿ya? Ya sea que estemos haciendo las ventas de forma tradicional, es decir, los consumidores nos vengan a buscar a nuestros establecimientos, o a la inversa que hemos visto en anteriores temas, ¿no? Les decía que los equipos de ventas van en busca de los clientes potenciales, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, esos aspectos, bueno, funcionan desde cualquier ámbito, ¿no? Si lo vemos de las dos formas, ¿no? Entonces, chicos, ya les he mencionado, ¿no? Hacer una buena gestión. Obviamente esto recae mucho en varios puntos anteriores que les he mencionado, como por ejemplo, hacer una buena selección del personal, tener una buena capacitación, tenerlos bien motivados al momento de, bueno, de que lleven sus actividades, tener un buen margen de recompensas para los vendedores y todas las condiciones para que ellos puedan cumplir todo esto, ¿no? Y se pueda lograr esa imagen, ¿no? Favorable para ante los consumidores, ¿no? Entonces, un ejemplo que podemos mencionar es en el caso de Apple, ¿no? Que es una empresa que vende diferentes productos de tecnología principalmente, ¿no? Con sus diferentes líneas de productos, ¿no? Dentro del campo de la tecnología, ¿no? Entonces, ese es un caso particular, chicos, donde podemos mencionar que esta experiencia, esta gestión que tiene el personal de ventas hace que, bueno, la imagen de la organización tenga el estatus que tiene en la actualidad, ¿no? Desde hace mucho tiempo incluso, ¿no? Entonces, eso es un caso que les puedo mencionar hablando de estos servicios prestados en la promoción de ventas, ¿no? Entonces, es algo muy importante, chicos. Sea cual sea el medio que utilicemos para poder hacer la promoción, ya sea utilicemos estrategias de precio, de regalos o hagamos principalmente, ¿no? Estrategias personales o utilicemos los cupones. Los servicios prestados son un complemento muy importante para poder reforzar el tema de la promoción en general, ¿no? Entonces ahí reforzamos principalmente nuestra imagen para, bueno, poder tener un mejor vínculo con los consumidores, ¿no? Entonces eso sucede en Apple, ¿no? Sus establecimientos generalmente están
condicionados para que la experiencia que tenga el consumidor sea lo más agradable posible, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, en un capítulo de Los Simpson donde hacen una sátira, evidentemente no es la empresa en esa serie, pero hacen una recreación un tanto muy real de cómo es este servicio que brindan dentro de sus establecimientos, hablando de la empresa Apple, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va esa situación, ¿ya? Entonces, si lo han visto ese episodio, entonces de esa forma más o menos va la situación, ¿no? Bueno, entonces es algo que, bueno, ayuda mucho hablando de sea cual sea la estrategia de promoción de ventas que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Y sea cual sea la forma en cómo nosotros llevemos la venta como tal, ¿no? Ya sea de la forma tradicional y sobre todo tiene mucho más peso, podemos decir, hablando de la venta que se hace donde los vendedores salen en busca de los clientes potenciales, ¿no? Entonces, ahí el tema del servicio de la gestión que se tiene que hacer con el personal de ventas es muy importante, ¿no? Entonces, varios puntos ya los hemos mencionado en unidades anteriores, ¿no? Les decía selección, motivaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, solamente eso, ¿ya? Bueno, entonces nada más que mencionarles en este punto, servicios prestados en la promoción de ventas. Ahora vamos a pasar, creo que es el último punto, si no me equivoco, de la unidad, que es la promoción durante el ciclo de vida del producto. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben muy bien, chicos, no tengo que tal vez recordarles qué es el ciclo de vida hablando dentro de lo que se refiere al marketing. Ustedes lo conocen muy bien. Entonces, lo que vamos a ver aquí simplemente es, bueno, analizar cada una de las etapas que tenemos dentro del ciclo de vida y hacer un análisis, una analogía y de qué actividades nosotros podemos llegar a realizar hablando de la promoción, evidentemente, dentro de cada etapa, ¿no? O qué es lo más recomendable para hacer en cada una de esas etapas, ¿no? Ya saben que se compone de 4, ¿no? Tenemos la etapa de introducción, la de crecimiento, la de madurez y el declive, ¿no? Entonces, eso chicos, eso vamos a analizar tomando en cuenta todo lo que hemos visto en las estrategias de promoción, ¿no? En general, ¿no? Las 4 anteriores, ¿no? ¿Qué actividades nosotros podemos realizar al momento de estar en cada una de estas etapas, ¿no? Hablando de la promoción, ¿no? Introducción, crecimiento, madurez y declive. Ustedes ya saben muy bien de qué trata más o menos cada una de estas etapas, ¿no? Entonces no tengo que mencionar muchos respecto a eso, ¿no? Ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, chicos, simplemente vamos a ir interpretando tal vez un poco qué es lo que más o menos podemos hacer hablando de promoción de lo que hemos visto la anterior semana en cada una de esas etapas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar evidentemente con la primera etapa que es la introducción, ¿no? Ustedes ya conocen esa etapa, es la etapa donde nosotros como organización lanzamos un determinado producto, ya sea un nuevo mercado o estamos tomando en consideración un nuevo mercado para el lanzamiento de un producto, no lo sé, dependiendo el contexto ahí va a consistir, ¿no? Pero en general hablamos de introducir un nuevo producto a un mercado determinado, ¿no? A eso simplemente nos basamos, ¿no? Hablando de la introducción, ¿no? Entonces, algunas acciones que se tienen que tomar en consideración, chicos, en esta etapa, hablando de lo que es la promoción, es principalmente para que este producto que nosotros estamos tratando de introducir tenga la cobertura primeramente y la penetración suficiente para que, bueno, se logre consolidar en el mercado objetivo que nosotros estamos estableciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de ese contexto para hacer una buena promoción? Podemos mencionar ahí 3 tips tal vez o consejos que podemos tomar en cuenta. Primeramente, podemos considerar la parte de estrategias de precios, ¿no? Ya podemos considerar ahí simplemente los precios bajos o los precios de penetración, ¿no? Entonces, evidentemente, al momento de introducir un producto, al hacer el estudio de mercado en general, vamos a tener un precio que evidentemente va a estar analizado y tomado en cuenta bajo el criterio de los costos, ¿no? Es lo más general o tal vez lo más común que sucede dentro de las organizaciones, ¿no?
Pero si nosotros estamos lanzando un nuevo producto, chicos, y si queremos lograr lo que les decía, esta cobertura o esta penetración, puede ser muy recomendable que nosotros tomemos en cuenta esta parte de precios bajos o tal vez una estrategia de penetración, como se conoce, ¿no? O tal vez hacer lo opuesto, ¿no? Tomar en cuenta precios de lanzamiento, como les mencionaba aquí, ya sea al revés, ¿no? Es decir, con precios muy altos para que el producto tenga un cierto énfasis en que es un producto de alta calidad y por eso es caro o es un producto muy de aspiración y demás, lo que permita lograr esa cobertura y esa penetración que nosotros estamos esperando con el mercado objetivo, ¿no? Entonces es un primer criterio que podemos tomar en consideración, chicos, para poder realizar esta actividad en cuestión, ¿no? Las estrategias de precios, ¿no? Precios bajos o de penetración, o tal vez por otra parte, ¿no? Hablando de lo contrario, ¿no? Sin precios altos, ¿no? Precios de lanzamiento, ¿no? Muy importante, ¿no? Por otro lado, chicos, algo más que se puede tomar en consideración para hacer una buena promoción es el tener relaciones estratégicas para que la empresa se dé a conocer, ¿no? Entonces, esto hablando de lo que son las estrategias de promoción, chicos, que hemos visto, puede estar vinculado principalmente con las estrategias a nivel personal, ¿no? Les decía que son diferentes interacciones con el personal de ventas, con los consumidores, ¿no? Es decir, y bueno, ahí les mencionaba adicionalmente que no está enfocado esta estrategia para hacer las ventas, ¿no es así? Entonces, a eso nos referimos con este punto, hablando de tener relaciones estratégicas, ¿ya? ¿Por qué? Podemos tener alguna alianza, podemos tener algunos contactos, aquí entra mucho el tema de los contactos, chicos, que nos permita tal vez acceder a diferentes tipos de actividades que se pueden estar realizando en la región donde nosotros trabajamos, tal vez algún tipo de feria, algún tipo de congreso, algún tipo, no sé, de actividad, ¿no? Donde algunas empresas puedan hacer conocer sus productos y donde nosotros tal vez podamos participar, no lo sé, ¿no? Entonces, a eso más o menos nos vamos en lo que podemos llegar a realizar, hablando en la parte de promoción, ¿no? Entonces, realizar estrategias personales y para poder lograr eso, puede servir mucho tener buenas relaciones estratégicas para que nosotros nos hagamos conocer y el producto que estamos lanzando se haga conocer mucho más, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos tomar en cuenta las estrategias personales, ¿no? Y también podemos tomar en cuenta tal vez algunos criterios dentro de las estrategias de precio o tal vez en las estrategias de regalo, ¿no? Tal vez mencionar el caso específico de el partnership, ¿no? Les decía que es combinar dos productos diferentes para comercializarlos en uno solo, ¿no? Y bueno, es algo que tal vez podamos hacer con una buena relación estratégica, ¿no? Es decir, aliarnos tal vez con una empresa, con un producto que tenga una marca muy reconocida. No sé si es el término correcto, pero al hacer el partnership, colarnos tal vez de su fama y bueno, hacernos conocer mucho más, ¿no? Puede suceder esa situación, ¿no? Entonces, eso chicos, ¿no? Entonces, un ejemplo simplemente para terminar esta parte, que por ejemplo se ha dado en este campo de las películas y las series, ¿no? Recientemente se ha lanzado una película de Disney que se llama Chip and Dale, son personajes muy antiguos o no tan conocidos de esta empresa de Disney. Y bueno, de cierta forma, esta situación de relación estratégica se ha hecho para poder hacer conocer mucho más esta película de estos personajes, ¿no? Porque dentro de la misma aparecen muchos personajes que son de otras empresas, que son más conocidos incluso, obviamente para darle más peso a la película, ¿no? Y se haga conocer mucho más, ¿no? Entonces hay un caso que les puedo mencionar, ¿no? Bueno, eso, ¿ya? Bueno, por otro lado, chicos, hablando de la parte de promociones, ¿no? Dentro de la etapa de introducción, tenemos lo siguiente. Dice, no es recomendable, chicos, en esta etapa hacer promociones que tengan que ver principalmente con ofertas y regalos, ¿ya? Obviamente el partnership es una alianza, les he mencionado, ¿no? Vincularnos con un producto diferente, entonces ese lo podemos descartar. Me estoy refiriendo principalmente a los otros regalos, ¿ya? Y demás porque pueden llevar a pérdidas, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, chicos, tal vez esto incluso lo están viendo en marketing estratégico, cuando nosotros estamos empezando una actividad, lanzando tal vez un nuevo producto,
el costo de inversión en las primeras gestiones es muy alta, ¿no? Entonces, como organización, chicos, tal vez no podemos costear o no nos podemos dar el lujo de realizar en esta etapa principalmente muy de golpe este tipo de estrategias de promoción, porque conlleva principalmente, como hemos visto acá, de cierta manera, que nosotros tengamos que dar más de lo que realmente podamos llegar a costear, ¿no? Entonces, imagínense, dar un regalo de producto gratuito al consumidor o darle tal vez un regalo, un producto con regalo diferenciado tal vez, ¿no? O darle una oferta de reembolso, no lo sé, ¿no? Entonces, esas situaciones, chicos, no es tan recomendable, a menos, obviamente, obviamente aquí dependiendo de los casos, ¿no? En los cuales nos podemos llegar a topar de diferentes empresas, va a depender mucho también de la planificación que se haga, ¿no? Pero generalmente siempre en un inicio vamos a tener altos costos, entonces estas situaciones se ven muy limitadas, ¿no? No es tan recomendable porque podemos tener muchas pérdidas, ¿no? Obviamente ahí se tiene que hacer un análisis financiero, ver si podemos cubrir todos esos costos con estas estrategias y demás, ¿no? Pero bueno, en primera instancia no es recomendable. Tal vez las otras dos simplemente, ¿no? Para poder lograr la cobertura y la penetración que se quiere tomar en cuenta para esta etapa de introducción, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos mencionar en esta primera etapa, que es la introducción, ¿ya? Bueno, segunda etapa, chicos, pasando o seguimos, mejor dicho, en lo que podemos hacer en la promoción durante el ciclo de vida del producto, ¿ya? Entonces, como ustedes ya bien conocen también, en esta etapa de crecimiento, el producto que nosotros lanzamos en esta etapa ya se está eh, posicionando y se está consolidando dentro del mercado donde nosotros trabajamos, ¿no? Y principalmente hacemos que su participación o la cuota de mercado se incremente, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ¿no? Nada más, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer en este punto? Hablando de la promoción como tal, en esta etapa del crecimiento. Aquí podemos mencionar 4 puntos muy específicos, ¿ya? Primeramente, ¿no? Mantener algunas estrategias hechas en la parte de la introducción, ¿ya? Entonces, es decir, si vamos a empezar tal vez con algunos puntos aquí, principalmente con la estrategia de precios, chicos, ya sea precios de lanzamiento o precios de penetración, es decir, con precios bajos, en esta etapa es un poco recomendable que todavía mantengamos de cierta forma esos criterios, ¿ya? Se deja más que todo la estabilización del precio tal vez una vez que llegue la etapa de la madurez, ¿no? Es decir, donde ya tengamos una participación ya más consolidada y bueno, que nos permita solventar esa disminución o ese incremento de precios que puede conllevar en esa etapa en cuestión, ¿no? Entonces, en el crecimiento todavía no se recomienda hacer eso porque, bueno, podemos perder ya abruptamente todo ese mercado que hemos ganado en ese determinado tiempo, ¿no? Lapso de tiempo, ¿ya? Entonces eso, chicos, ¿ya? Mantener algunas estrategias, principalmente en el primer punto que les he mencionado, ¿no? Eso. Número 2, dice, se puede estimular las promociones a clientes selectos con regalos, ¿ya? Entonces, hablando, chicos, de las estrategias de regalos, ¿no? Hemos visto un grupo ahí específico, ¿no? De 6 diferentes tipos de estrategias, ¿no? Entonces, en esta etapa, chicos, podemos ya empezar a utilizar un poco más las estrategias de regalo, ¿ya? Pero no de forma masiva, por así decirlo, ¿ya? Es decir, no para todos los clientes, sino, como dice aquí, para clientes selectos, ¿ya? Podemos considerar tal vez a los clientes que tienen una mayor fidelidad con nosotros o tienen un mayor consumo de nuestro producto. Entonces, a esos, tomando en cuenta esos criterios, pueden ser otros también, chicos, tomar en cuenta para convertirlos en clientes selectos y, bueno, darles determinados regalos por esa fidelidad, por esa estancia con nosotros, ¿no? Que sigan comprando nuestro producto desde que hemos empezado, no lo sé, y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, con eso podemos llegar a estimular un poco más el tema de la fidelidad, de las relaciones a largo plazo, ¿no? Para poder garantizar que nuestro producto llegue a la etapa de madurez principalmente, ¿no? Entonces aquí empezar ya con eso, pero con clientes selectos, puede ser algo recomendable, ¿no? Ahí en el segundo punto, ¿ya? Número 3,
En esta parte, chicos, hablando del crecimiento, para lograr la siguiente etapa de la vida del producto, se puede empezar a realizar promociones personales y el tema de los cupones, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, chicos, les decía que con las relaciones estratégicas nosotros podemos llegar a participar, ¿no? Pero dentro de la etapa del crecimiento, chicos, ya por nosotros mismos podamos tal vez ya costear nuestras propias actividades para poder realizar promociones personales y lo que es la actividad de los cupones, ¿no? De cierta forma, ¿no? Entonces aquí ya podemos consolidar un poco más esa situación, ¿no? De actividades propias ya de nosotros como empresa para, bueno, poder incrementar la interacción con los clientes, con el mercado y poder hacer conocer mucho más nuestro producto en general, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda en el punto número 3, ¿no? Y el punto 4, lo que se puede hacer en la etapa del crecimiento, ¿no? La publicidad con concursos y premios puede elevar el estatus del producto, ¿no? Entonces, algo que tal vez se recomienda mucho dentro de la etapa del crecimiento es utilizar el famoso o la famosa estrategia de los juegos y concursos, chicos, ¿ya? ¿Y por qué? Por lo siguiente, les mencionaba en el punto 2 que nosotros podemos estimular a clientes selectos, ¿no? Y como recordarán tal vez, como les expliqué la semana pasada, los concursos y premios son premios o los clientes que consigan ese premio en cuestión van a ser muy pocos o van a ser muy limitados, ¿no? Y eso es algo, de cierta manera, tiene relación con lo que les he dicho, ¿no? Que son clientes selectos, ¿no? Entonces, es una forma tal vez para que todos los consumidores participen, pero nos garantiza a nosotros que solamente unos pocos clientes selectos se van a llevar el premio como tal, ¿no? Así nosotros no vamos a tener tal vez mucho peso al momento de costear esta actividad particularmente, que es el concurso o los juegos y concursos, ¿no? Entonces, como les decía chicos, más adelante, en la unidad 9, si no me equivoco, vamos a ver algunos criterios adicionales que tienen que ver principalmente con esta parte de los juegos y concursos, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Tal vez cómo podemos llegar a planear y organizar toda la actividad como tal, ¿no? Entonces, es algo recomendable en la etapa del crecimiento, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, hay 4 puntos muy importantes que podemos llegar a realizar en esta etapa de crecimiento, ¿ya? Pasemos ahora a la tercera etapa, que es la madurez, ¿no? Entonces, como ya conocen ustedes, es la etapa donde nuestro producto alcanza la máxima participación del mercado, ¿no? Y se mantiene estable durante un largo tiempo, ¿no? O bueno, lo que las empresas buscan es que esta etapa de madurez nunca llegue a terminar, evidentemente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ya lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos realizar en esta parte de la promoción? Hablando de la madurez, podemos mencionar un punto en específico, chicos, ¿ya? Decimos, al estar establecido dentro del mercado, nuestro producto no, evidentemente, la competencia empieza a ser sombra al producto ofrecido, ¿ya? Entonces, es muy probable que ya en esta etapa, chicos, eh, lleguemos a presenciar competidores, obviamente en las etapas anteriores podamos llegar a percibirlos, pero aquí, si nuestro producto llega a la etapa de madurez, la competencia ya se puede volver mucho más recia, es decir, mucho más fuerte, ¿no? O más notoria, ¿ya? Entonces, esa es la mayor afección que tenemos en esta etapa de la madurez, ¿no? Que la competitividad empieza a ser más fuerte, ¿no? Entonces, en la promoción, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar principalmente o destinar la máxima inversión posible en todos los ámbitos de la promoción, ¿no? Y esto va a depender principalmente al tipo de producto que se comercialice, ¿no? Y en la forma que se vaya comercializando, ¿no? Esto para mantener el estatus y no caer en la etapa final del producto, que ustedes ya saben es el declive, ¿no? Entonces, aquí, chicos, si ya tenemos la máxima participación, nuestro producto ya está consolidado, entonces aquí principalmente va a depender de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos para poder condicionar las diferentes estrategias de promoción y, bueno, realizarlas perdón, a esos determinados contextos, ¿no? Y dependiendo al tipo de producto que nosotros comercialicemos, ¿no? Entonces, esto principalmente, chicos, para poder diferenciarnos de la competencia, ¿no? Que es
la situación más fuerte que afecta en esta etapa de la madurez, ¿no? Entonces aquí, como ya tenemos la consolidación completa, por así decirlo otra vez, ya simplemente va a depender de cómo hagamos la gestión, ¿no? De las promociones y dependiendo a lo que nosotros veamos o en qué situaciones nos encontremos, llegamos a definir qué tipo de estrategias podemos tomar, ¿no? Entonces, aquí entra sobre todo el caso que les he mencionado la semana pasada, ¿no? Las festividades, ¿no? Meternos con las festividades, ¿no? Hacer promociones en festividades determinadas, ¿no? El día de mañana es Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas empresas en estos últimos tiempos se han ido metiendo en este tipo de festividad, obviamente para poder prevalecer y mantener ese estatus que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, esa es una situación, ¿no? Entonces, no siempre vas a caer en el tema de festividades, puedes recaer en varios factores, en situaciones que pueden llegar a suceder en cualquier momento y que puedan ser una oportunidad para nosotros y bueno, utilizar la promoción para poder tomar esa oportunidad, ¿no? Y mantener todo esto que les estoy mencionando, estatus y demás, ¿no? Entonces, muy importante, ¿ya? Entonces, eso tenemos que mencionar y lo que podemos llegar a hacer en la etapa de madurez, ¿ya? Y bueno, por último, para ir terminando, ¿no? Hablando de la etapa del declive, ¿no? Evidentemente, chicos, en esta etapa, como ustedes ya conocen, lo que no se quiere es llegar a esta etapa, ¿no? Entonces, en teoría, un producto no debería llegar a esta etapa, ¿no? Es decir, tendría que quedarse en la etapa de la madurez, ¿no? Quedarse consolidado ahí la mayor cantidad de tiempo que se pueda, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Que muchas empresas, muchos productos, no solamente por el factor interno, es decir, por la misma organización, sino por factores externos, ¿no? Del entorno, hacen que sea inevitable que un producto entre en esta etapa del declive, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer tal vez en promoción, tal vez para poder salvar de alguna manera al producto en cuestión o para de una vez ya dejarlo ahí en standby, ¿no? Como se diría, ¿no? Entonces, dos puntos que podríamos mencionar en esta parte de la etapa del declive. Primeramente, obviamente es preferible y no es recomendable llegar a esta etapa, ¿no? Ya les decía eso, ¿no? Ya que son pocos los productos que pueden salir de esta etapa de vida del producto, ¿no? Entonces, primeramente, tratar de evitar a toda costa que esta situación llegue a suceder, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la gestión que hagamos en la etapa de madurez, no solamente en la promoción, sino en la parte de planificación estratégica del marketing que aborda no solamente esto, sino varios aspectos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de ahí, ¿no? Pero ya les he dicho, pueden haber factores que nos hagan caer sí o sí en esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos en la etapa del declive, chicos, ¿no? Obviamente el producto ya va a empezar a percibir pérdidas, va a perder participación del mercado, el producto se está convirtiendo obsoleto, ya no tenemos una buena un buen margen de clientes. Entonces, lo recomendable, hablando del tema de la promoción, chicos, es principalmente el suprimir las promociones de manera sustancial, ¿no? Porque obviamente esto conlleva el tema de disminución de ganancias, ¿no? Y no poder cubrir los costos, ¿no? Para que el mercado note que el producto todavía existe, ¿no? Aunque como es sabido, esta estrategia es un arma de doble filo, ¿ya? Entonces, esto tal vez es lo más recomendable que podamos hacer en la parte de promoción, ¿ya? Entonces, nuestro producto tal vez que puede caer en la etapa del declive, puede tener ya pérdidas, ¿no? Entonces, como un medio tal vez, y como dice aquí, un arma de doble filo, podemos empezar a prescindir de varias estrategias de promoción que tenía ese producto, ¿no? Entonces, esto con el fin, evidentemente, de que los clientes empiecen a notar que esas promociones existen y de algún modo poder elevar un poco más y evitar que el producto entre en la etapa de declive, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar o puede pasar todo lo opuesto, es decir, que con más razón los clientes olviden el producto en cuestión. Entonces, con eso en mente también no significa que sea malo, sino que estamos retirando tal vez la inversión que se ha hecho en ese producto para que de una vez ya el producto desaparezca, ¿no? Entonces, eso podemos mencionar, chicos, hablando de la etapa del declive.
¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Suprimir las estrategias, tratar de que el mercado llegue a notar, ¿no? De algún modo y, bueno, evitar que esta etapa de declive pase como tal, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Seguimos retirando tal vez las inversiones que se hacen, no solamente en la promoción, sino a nivel general, ¿no? Del producto, para que con el tiempo que le quede vaya desapareciendo, ¿no? Que ya tal vez no hay salvación, ¿no? Bueno, entonces eso podemos mencionar, chicos, hablando de esta última etapa del ciclo de vida de los productos, hablando del declive, ¿no? Entonces, un caso que ha sucedido, ¿no? Varias veces tal vez en las materias que han pasado conmigo les he mencionado ese caso, el tema de helados Panda, ¿no? Que podría decirse de cierta forma que ha hecho algo más o menos a esto, ¿no? Cuando la empresa más o menos parecía que iba a entrar en quiebra, ¿no? En general, ¿no? No solamente un producto, ¿no? Entonces, ahí de cierta forma ha utilizado mucho, tal vez no las promociones como tal, pero sí el ámbito emocional para que los consumidores eviten que la empresa llegue a desaparecer, ¿no? Bueno, entonces hay un casito que podemos dar, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos, chicos, hablando de la promoción durante el ciclo de vida de los productos como tal, ¿ya? Con eso en mente, terminamos la unidad número 4, que es la introducción a las promociones de ventas, ¿ya? Entonces con eso terminamos la unidad 4.